Bueno, hola a todos. Este es mi presentación de mi portafolio de la clase de composición de la profesora Chamorro en la Universidad de Tulsa. Entonces, aprendimos mucho del español, de la gramática y cómo escribir mejor. Entonces, una tarea que la profesora nos dio fue escribir cada día. Entonces, leímos cada día o leímos algo en español y escribimos sobre el artículo. Entonces tuvimos 106 cuadernos para escribir y tengo todos aquí. Entonces empezamos y en 4 hay algunas semejanzas en los cuadernos. Entonces aquí tengo las personas que beben té 3 veces por semana viven más tiempo. Y fue un artículo muy interesante. Muchos fueron interesantes y sí. Luego, por supuesto, el coronavirus era muy importante este año. Entonces, porque el coronavirus nos causó que todas las clases fueron en línea. Entonces, aquí, el 22 de enero, escribí por primera vez sobre el coronavirus. Y este día, solo 6 personas habían muertas del virus. Y entonces no era muy grave ese día, pero ahora ha sido un impacto grandísimo en nuestras vidas y en el mundo. Sí, entonces escribí mucho sobre el coronavirus, pero porque las noticias se enfoquen mucho en el virus. Pues además, este año asistí a algunas lecturas de candidatos para el trabajo de profesor en la universidad y hablé sobre mi opinión de estos candidatos. Luego, el 15 fue un día muy, muy triste porque murió Kobe Bryant y su hija. Y sí, era muy triste porque me gustaba Kobe Bryant mucho y
veía sus juegos y sus partidos, y también jugaba los videojuegos con mi hermano mucho. Sí. Sigo adelante y tengo los primeros cuadernos aquí hasta 25 y luego aquí y continuamos a 31 y aquí tengo las primarias de los Estados Unidos para ser presidente. Entonces, este año es, por supuesto, 2020. Entonces, hay elecciones para el presidente de los Estados Unidos. Y ahora, tal vez no es tan importante como es típico a causa del coronavirus, porque si en noviembre voy a votar por presidente y tiene un gran impacto en las políticas de los Estados Unidos, y parece hoy día que Joe Biden va a ser el candidato demócrata, y Trump, por supuesto, el candidato republicano. Sigo. Bueno, 35, otra presentación de un candidato por la posición de profesor. Y sí, no me gustaba mucho el profesor Dixon, pero era simpático y pensaba que todos eran candidatos buenos. Pero también tengo otra demostración de Pagan Rodríguez. Y tal vez pienso que él era de España y fue mi candidato favorito, en mi opinión, y no sé exactamente quién tendrá trabajo, pero espero que es él. Pero sin embargo, no voy a asistir a las clases de cualquier profesor, porque estoy asistiendo clases de nivel 3000 y 4000. Sí. 42. Pienso que era un artículo bueno y interesante porque trata de cómo difícil es español para aprender. Y para mí no ha sido tan difícil, pero también hay algunas cosas que me resulta difícil un poco. Y sigo adelante a 50.
Hay otro artículo sobre la salud. Um, ah, ¿Por qué leímos muchos artículos? Um, Aprendí muchas palabras nuevas y practiqué mi gramática y mi comprensión. Y había algunas cosas que noté like, muchas veces cada semana, entonces podía reconocer estas cosas y por eso fue una tarea muy importante para mejorar mi español. Bueno, luego, entonces todos de estos cuadernos eran cuando tuvimos clase en persona. Entonces estaba escribiendo en papel, pero luego escribí en computadora. Aquí tengo un impacto interesante del coronavirus. Entonces la cuarentena de casi todo el mundo hoy día tenía impacto grande en las casas porque los maridos no pueden escapar. Entonces había datos que la violencia machista aumenta a causa de las cuarentenas. Entonces parece que pensamos en los efectos del coronavirus como sobre la salud, pero hay impactos diferentes para responder así. Y sigo adelante. A la 71. Y es el final de los artículos de mano. Entonces tengo algo diferente aquí. Perdón. Bueno. Okay. 71. Otro artículo sobre el coronavirus. Sí, aquí es otro impacto del coronavirus porque en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, hay mucha gente que sobrevive día a día. Entonces, no pueden vivir si no pueden trabajar. Entonces es muy difícil para ellos, obviamente. Pero aquí más artículos sobre Joe Biden y las primarias. Aquí tengo un artículo casi más feliz sobre el coronavirus porque además, por supuesto, hay cosas que son muy malas en el mundo hoy día, pero también todavía hay personas que son bonitas y están tratando de ayudar a todos.
Entonces habían fiestas en línea por los DJs y otras personas. Y no escribí sobre eso, pero John Krasinski uh, ha hablado en línea en YouTube y hablaba sobre las noticias buenas. Entonces está tratando de mejorar todas nuestras vidas por la felicidad. Y luego, sí, otro artículo dice que todavía no hay vacuna contra el COVID-19, perdón, 19, pero dice que cuando, o si o cuando encontramos una vacuna, todavía no va a ser bueno para todos, porque los países ricos van a comprar la vacuna y en los lugares pobres no va a ser bueno, no van a tener la vacuna muy temprano. Entonces es un poco triste porque el dinero gana todo, pero voy a 99. Escribí sobre la catedral de Notre Dame, porque había sido un año desde los fuegos. Entonces, no había recordado eso muy bien, pero cuando leí, recordé que había pasado o había ocurrido. Y entonces usé los mismos sitios de la red por la mayoría del año, porque El País y BBC Mundo y Muy Interesante y El Mundo fue los sitios principales que usé, porque tenían información muy buena, pienso. Pero en fin, leí vi un programa en Netflix, se llama La Casa de Papel, y hoy día he visto casi 6 episodios, pienso, y me gusta mucho. Y es un poco diferente porque puedo oír las palabras y tengo los subtítulos también. Entonces, todo es en español, por supuesto, pero también es un poco diferente porque la lengua hablada es un poco diferente que la lengua escrita, especialmente porque este programa es un drama, tal vez, y sí, me gusta mucho, pero sí. Entonces, aprendimos mucho a causa de esta tarea y fue bueno
hacerlo cada día, porque la repetición era muy importante. Y pues luego tengo las... hicimos las tareas el, en el libro también. Entonces hicimos muchos y tengo todos aquí. Es la misma situación cuando escribí en papel durante los primeros meses, pero luego usé la computadora. Pero tengo todos aquí y... ¿dónde está? Aprendimos mucho de la gramática y cuándo usar cuáles palabras en español para, por ejemplo, ser y estar. Los dos significan to be, pero usamos en situaciones diferentes y aprendimos muchas cosas así. En el capítulo 3. Sí, aquí tengo los verbos como gustar y fueron muy importantes y porque en los cuadernos, por ejemplo aquí tengo escribí sobre la información del artículo y también aquí escribí mi opinión o algo así sobre. Entonces usamos estas, perdón, sí, usamos los verbos como gustar mucho en estas situaciones. Pero sí, aquí tengo las palabras de enlace, fueron muy importantes en las composiciones. Y aquí mucho de las lecturas trataba del subjuntivo porque es muy importante en el español y no usamos. Es un concepto muy difícil de aprender porque es diferente en español que en inglés. Pero sí, es capítulo 5 y es el final. Y también hablamos de los adjetivos y las preposiciones. Todos fueron muy importantes para escribir una composición buena. Sí. Y aquí, entonces, tuvimos las aplicaciones del libro y también estos ejercicios. Entonces,
a veces fueron los mismos, pero la práctica fue muy importante. Entonces, tengo cosas como pretérito o imperfecto, y también es una distinción un poco difícil entre el inglés y el español. Entonces se necesita prestar mucha atención cuando estás traduciendo. Y a veces leímos una lectura en el libro y tratábamos de entenderlo y estudiar el vocabulario y la comprensión. Aquí tengo la acentuación del español. Y continuamos. Los verbos como gustar aquí, muy importantes. Bueno, y aquí es cuando empezamos el subjuntivo. Y hice todo, pero no tengo tiempo para hablar sobre todo. Oh. Bueno, es mucha práctica con el subjuntivo, porque es un concepto que necesita mucha práctica, pero aquí, perdón, pero estos son las aplicaciones del libro en línea. Entonces aquí tengo el final, pero si continuamos aquí, tengo las aplicaciones del libro y tengo todos aquí. Sí, tengo los artículos definidos y indefinidos. Y corregimos las aplicaciones en clase. Entonces, el verde es las correcciones. Tengo las
preposiciones y son cruciales para escribir mejor. Y algunos verbos necesitan las preposiciones. Y aquí tengo los adjetivos y donde debemos colocarlos, porque es un poco diferente en español que en inglés. Y al final tengo oraciones con los símiles, metáforas y onomatopeyas. Bueno, y aquí tengo los ejercicios de aquí en línea desde el capítulo 5. Sí. Algunos artículos también. Aquí tengo un diálogo que escribí. Entonces, más preposiciones. Y correcciones, por supuesto, del libro. Y también los adjetivos. Y, sí. Bueno, es todo aquí. Entonces, además hicimos un debate sobre la eutanasia y lo hicimos después de ver una película. Entonces escribí algunas cosas atacando y defendiendo la eutanasia. Y tengo todos aquí. Fue muy interesante y es un tópico que hay muchas opiniones diferentes y sí, fue interesante hablar sobre eso. Pero al final hicimos algunos informativos semanales. Entonces leímos un artículo y presentamos la información a la clase y lo hicimos en persona los primeros meses, pero al final lo hicimos en línea. Entonces lo primero fue sobre el cáncer y un método para diagnosticarlo mejor. Entonces es bueno y espero que salve vidas. Y entonces ya se pueden adoptar animales utilizados en laboratorio. Entonces solaban sacrificar los animales después de usarlos en los experimentos, pero ahora los refugios pueden adoptar a los animales y es mejor porque pueden darles otra oportunidad de vivir. Y al final, pero el tercer artículo fue: nuestras mascotas sacan lo mejor de nosotros porque
son muy sociables y pueden ayudarnos, los humanos, especialmente los niños, porque pueden ayudarlos a desarrollar. Tengo el EEUU acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y este fue interesante porque la mayoría de los países demócratas no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo, perdón. Entonces tal vez es una manera que para los Estados Unidos esforzar a Nicolás Maduro salir porque no quieren que esté ahí. Y finalmente las cosas hechas con material reciclado, porque los humanos tienen gran impacto en el mundo y el medio ambiente y no siempre es bueno, pero todavía hay muchas empresas y personas que están tratando de reducir nuestro impacto malo en el medio ambiente. Entonces es bueno. Sí, pues tengo todo aquí y he aprendido mucho y muchas gracias a la profesora Chamorro por enseñarnos porque fue una clase con mucha tarea, pero aprendí mucho también. Entonces fue una clase divertida y muy útil. Entonces, sí, es todo y hasta luego.